Bueno, yo hoy tengo el gran placer de tener a Isabel Jiménez, que es cofundadora de la empresa Luz Solidaria y además presidente de la Fundación Luz Solidaria. Y fijaros, yo sí creo en el destino. Mira, hace muy poco hablé con ella y a mí dos cosas que me apasionan y en los cuales, como sabéis, estoy muy involucrado. Sabéis que hace años salí en televisión contando cómo se producía la electricidad, que algunos no me creían, lo de la subasta. Bueno, lo estamos viendo ahora con lo que está pasando, que todo el tema que dependemos del gas y todo lo que está pasando, ¿no? Que es gravísimo, ¿no? Y por eso estamos pagando esa gran electricidad. Y llevo mucho tiempo y hablando del coche eléctrico. Y luego, yo, como sabéis, tengo un hijo con TEA, con 5 años, y ahora mismo todo lo que son temas solidarios me importa muchísimo. Bueno, pues resulta que Isabel Jiménez tiene las dos cosas. Ha creado una empresa energética y encima una fundación solidaria. Así que, Isabel, vamos, fue casi, ¿verdad?, cuando hablamos por primera vez por teléfono, vamos, algo como diciendo, es que no me lo puedo creer, esto es como la persona que quería tener en el programa. Bueno, buenas tardes, la verdad que te agradezco mucho las palabras. Nosotros tuvimos un reto porque este proyecto no es solo mío, es de mi hermana, que es una gran experta, Pepi Jiménez, lleva más de 18 años en el sector energético, de Jaime Jacotó, de Benjamín Boya, o sea, tenemos un equipo realmente de grandes expertos del sector de la energía. Yo llevaba 20 años colaborando en el sector de las fundaciones, en una fundación que se llama Fundación Preven, que lleva a cabo proyectos de inserción laboral de personas con discapacidad, y cuando nos juntamos siempre decíamos, queremos ayudar a entidades como Fundación Preven y a las familias, porque para ellos una pequeña ayuda les significa muchísimo. Y al final, hace 4 años, vino un día mi hermana y me dijo, Isabel, ya sé cómo lo vamos a hacer. Nosotros dominamos el sector de la energía y le vamos a dar un poco la vuelta. Vamos a hacer que la energía sea algo positivo y que tenga un impacto social y ambiental. Es verdad que se habla mucho, en general, en negativo del sector energético, y nosotros hemos querido darle la vuelta. Entonces, creamos la compañía Luz Solidaria, que es una compañía de energía renovable que destina los beneficios a diferentes fundaciones que lo escogen los clientes. Pero el primer criterio para nosotros es que nuestros clientes, que son familias, pymes y entidades del tercer sector, no vamos a la gran empresa. O sea, no hemos querido, nuestro foco son esos colectivos más pequeñitos. Lo que queremos es que puedan ahorrar en su factura de la luz. Lo primero que hacemos, familias domésticas, vamos. Familias domésticas, sí. Pequeñas pymes. Pequeñas pymes, sí. Y entidades del tercer sector. En España existen muchísimas pequeñas asociaciones que tienen oficinas locales, almacenes, pisos de acogida, y a esos hay que ayudarlos porque no tienen a nadie que domine el sector de la energía. Entonces, y decidimos, oye, vamos a ayudarlos a ellos, y lo primero es, les hacemos un estudio de precio y de sostenibilidad en el que le indicamos si hay ahorro, cuánto están contaminando y cuánto dejarían de contaminar con nosotros y qué importe nos quedaría de su factura cada mes, de manera que estamos destinando importes recurrentes cada mes a las fundaciones que nos dicen los clientes, no lo decidimos nosotros. Pero quisimos ir un poquito más allá. Ahora mismo estamos colaborando con 80 fundaciones que van desde entidades pequeñitas a otras de ámbito nacional, pues tipo Cáritas, o entidades que llevan proyectos de cooperación internacional. Entidades que, por ejemplo, que están investigando contra el cáncer, el Alzheimer, ictus, enfermedades raras. O sea, al final lo que queremos es que sea lo más representativo de la sociedad, porque a ti te preocupa, pues a lo mejor, niños y niñas que tengan algún tipo de discapacidad, pero en nuestras familias al final nos estamos encontrando con cosas muy, muy diferentes. Entonces, quisimos ir un poquito más allá y quisimos aprovechar la experiencia y el conocimiento del sector energético. Entonces, hemos creado la Fundación Luz Solidaria, que impulsa la labor social de todas estas entidades a las que estamos ayudando, y que a más hemos creado un programa específico de ayuda social vinculado al sector energético. Es decir, ayudamos, lo que hacemos es luchar contra la pobreza energética a través de entidades que nos filtran un poco las familias que están en mayor riesgo de exclusión social. Trabajamos con trabajadores sociales, con ayuntamientos, etcétera, etcétera. También nos pueden llegar a través de la web o a través de redes sociales, pero sí que queremos intentar llegar al máximo de personas posibles, porque es verdad que este año, en los últimos meses, se han aprobado muchas ayudas para el bono social, pero para que os hagáis una idea, en España hay más de 2,6 millones de familias que están en riesgo de pobreza energética, y solo la mitad
han podido acceder al bono social. Bueno, y lo del bono social luego, y tú lo sabes, si miras el porcentaje real de la factura es muy pequeñito, Muy pequeño, porque solo te correcto. aplican con... O sea, es una trampa. O sea, si Bueno, lo miras, te es dicen que es... una poquita ayuda, es verdad. Sí, no llega ni al 10% de la factura. No, ahora en algunos casos, con las últimas ayudas, las ayudas están llegando desde el 40% y en algunos casos hasta Sí, el 100%. pero solo te aplica por un tramo. Sí. O sea, al final, sí. Y además hay empresas, y te lo digo por experiencia personal, que si tienes el bono social, como ellos saben que no te pueden cortar la luz, no te cogen. Bueno, pero aquí estamos nosotros. Ya. Ahí estamos. De hecho, nos ha pasado de familias que les habían denegado, Sí, y nosotros hemos hecho Es el que mismo... esto es lo que hay y que lo hemos contar. defendido Es que y lo hemos ganado. Y yo creo que al final lo que tenemos que... Entidades como nosotros, yo creo que tenemos que convertirnos en un complemento de lo que hay y al final intentar ampliar un poco que estas ayudas lleguen de alguna manera. Piensa que hay muchísimas personas que no quieren explicar, que no pueden pagar la factura de la luz, que no se pueden duchar, que no... Pero es que, bueno, nos encontramos con cuando muchos salí dramas. en el 2000, fue en el 2018 en el programa La Aventura del Saber, contando lo de la subasta energética, cómo se produce, ¿no? Que básicamente, o sea, van complicado. apostando todos, cada uno, ¿no? La solar, la eólica y tal, pero como no llega, entra ciclo combinado, que es con gas, y al precio que él pacta, se pacta para todos. Es decir, es como si invitas a cenar a todos a casa y tú traes el pan, el otro trae el vino, el otro tal, y de repente dicen, no, ¿quién es el más caro? El vino. Pues a todos le pagamos lo mismo. Dice, pues yo he traído el pan, que me ha costado €1, yo he traído una botella de vino que me ha costado 50. No, pues a todos 50. Eso es la electricidad, que además está manejada por el gas. Ya hemos visto lo que ha pasado con la guerra de Ucrania y todas estas cosas. Sí. Claro, cada vez es cierto, vamos a un mundo que cada vez habrá más energías renovables y hay países, ya has conseguido países que producen el 100%. Es verdad que en picos, en momentos, está el tema de ahora las grandes baterías y ahí va a haber un gran cambio. Mira, aquí te quería comentar, me gustaría comentar Sí. una cosa. Nos hemos dado cuenta, con las familias sobre todo, que se quedaban muy sorprendidos cuando veían que con nosotros podían contratar la luz a un buen precio y con energía renovable que no contaminaba. Y esto nos quedó muy preocupado porque, para que os hagáis una idea, 9 de cada 10 casos que analizamos tienen energía que contamina y es un tema de desconocimiento. Y aquí decidimos hace un año hacer una cosa muy importante y que vamos a seguir impulsando. ¿Y cómo lo conseguís? Hemos conseguido, bueno, lo primero es trabajando con ONGs, con organizaciones empresariales, con empresas. Pero ¿cómo conseguís que la electricidad sea más verde? Lo que hacemos es, la compramos en origen, impulsamos, pero hay un tema muy importante, si nosotros conseguimos impulsar la demanda de energía renovable y concienciar, lo que haremos es que muchísimas personas al final lo acaben pidiendo. ¿Y qué estamos haciendo? Sobre todo para trabajar la parte de sensibilización. Estamos trabajando en colegios, en centros de primaria y de secundaria para explicar a los niños y niñas que lo que tienen que hacer es explicar el uso de las energías renovables, qué implicación tiene, buenas prácticas medioambientales. Y esto lo hemos trasladado a empresas, a ONGs y también a gremios y entidades más pequeñitas, empresas más pequeñitas. Y es que más es incluso peor, o sea, ya no como ingeniero que soy, que entiendo, es que se lo explicas a alguien que no es, cómo se produce la electricidad quemando en el siglo XXI y la gente dice, esto no puede pasar, esto pasa. O sea, hay sectores que han evolucionado muchísimo y sectores que no han querido evolucionar, pero porque no les ha dado la gana. Lo veo como una oportunidad. Hombre, por supuesto. Porque con la crisis energética que hemos tenido, y ahora se empieza a hablar del gas. A nosotros nos pasa, conocidos que teníamos o empresas que conocíamos, hace 2 años ni se lo planteaban. Y ahora nos llaman y nos preguntan. Y nos hacen preguntas muy técnicas y nos dicen, o pymes que nos dicen, es que yo no podía imaginarme que la energía podía tener este impacto en mi factura de la luz, en los costes de mi empresa. Entonces, ahora se ha creado una cultura como mínimo de que hay cierta preocupación y lo que tenemos que trabajar es la educación y la formación. Aunque la gente, y perdón eso que sea un poco, no crítico, no es mi modo de pensar, pero claro, yo me imagino una persona que me llamas, me cuentas toda esta película y al final te dice, vale, pero ¿cuánto pago? Porque a la gente lo que le interesa al final es pagar. ¿Conseguís electricidad más barata? Tenemos unos precios muy competitivos. Para que os hagáis una idea, al final hay 400 compañías comercializadoras en el mercado y nosotros somos una de las pequeñitas. Nosotros estamos dando un promedio de ahorro entre el 18-19% de ahorro comparado con lo que nos llega y en 8 de cada 10 casos. O sea, que yo creo que es una estadística muy importante. Pero nosotros sí insistimos mucho. Si hay alguien que tiene un buen precio, le decimos que se quede. Lo que sí que hacemos es la reflexión de que vea si está contaminando o si no contamina, que también es importante. Ese ejercicio del estudio que hacemos de precio y de sostenibilidad, calculándole el impacto de la huella de carbono,
Para nosotros es un esfuerzo, pero vale la pena. Y además que esta empresa se llama Luz Solidaria, o sea, es decir, yo ya tenéis un cliente, de verdad, o sea, Pues además, en cuanto de verdad me cambio, pero mañana es que me da igual, aunque me lo dierais más caro, porque fíjate, que encima que ya sé que es más barato, que hemos hablado antes, pero es que encima si lo estáis haciendo en una labor social de verdad, porque aquí vamos a decir también la verdad, o sea, muchas empresas montan grandes fundaciones que al final es para ahorrarse dinero y para pagar menos impuestos, que al final, si la gente que sabe un poco de fiscalidad sabe de qué estoy hablando, pero al final sí, hacer alguna cosilla, pero hacen más prensa que realidad. Yo sé que las empresas que sois como vosotras, que habéis nacido ahí, lo hacéis de verdad. Lo hacemos de verdad y además no es solo que nosotros tenemos un espíritu de compartir. Pues, por ejemplo, ahora vamos a organizar una cena benéfica en Madrid, en el Palacio Neptuno, y la recaudación no es solo para la pobreza energética, porque al final las familias están afectadas por cáncer o por la ELA, que es una enfermedad horrorosa. Dos familiares míos murieron o por niños eso. Y niñas pequeños que están pasando enfermedades graves. Entonces, nosotros al final un poco el espíritu que tenemos es de crear una cultura primero de solidaridad, de ya que tengo que pagar la factura de la luz, que pueda tener un impacto social y ambiental importante, y de crear una cultura de las energías renovables y de acercar la energía sobre todo a las familias y a las pequeñas pymes, que yo creo que antes había mucha distancia y tenemos que hacer un largo recorrido en ese sentido. Porque es un coste importantísimo de las empresas. Claro. A ti seguro que te pasa muchas veces cuando explicas esto, la gente no entiende. Cuando el ejemplo que has explicado Pero antes, fíjate, que es una cosa que critico siempre, mira, de lo que más recomiendo y no me canso de parar, la gente se informa en los medios generales. Los medios generales están pagados por los grandes lobbies de poder. O sea, son newsletters lo que estás leyendo. Muchísimas de las noticias, sobre todo económicas, que lees en cualquier periódico o en muchos canales de televisión, están pagados. Y cualquier persona que viene de los mundos de comunicación lo sabe. Por lo tanto, lo que estás leyendo es un newsletter y no te van a contar esto. Y te van a contar cosas que no les interesa a ellos. Porque, oye, tienen el gran lobby de poder. Yo solo le digo a una empresa, analiza lo que graba, lo que gana el IBEX 35 y analiza lo que gana y lo que factura cualquier periódico en España. Es ridículo. Es tan ridículo que ellos pueden pagar para que, digamos, contar lo que a ellos les interesa. Entonces, en Tinku eso lo tenemos además muy claro. Aquí somos independientes y lo que queremos es comunicarle a la gente qué es lo que está pasando. Yo creo que las redes sociales está haciendo mucho gran favor a España, porque a través de personas independientes de verdad pueden llegar a muchos. Y además ya la gente ya no es tan tonta, no se deja engañar. Hombre, a nosotros nos encantaría porque poder llegar a mucha más gente, a fundaciones, a familias, a entidades, asociaciones de ayuda vecinal, que nos estamos encontrando muchísimas, porque lo que hemos detectado en estos primeros tiempos nuestros ha sido muchísima falta de información. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo con el tema de la formación y con el tema de la información, porque hay ayudas, no llegan, y sobre todo hay una falta de cultura o de falta de formación e información con respecto a la energía y a la energía renovable, que creo que hay que Pero porque solventar. también yo creo que hay que explicarlo de una manera que la gente lo entiende. O sea, a la gente no le puedes explicar, porque solo tienes que hacer de una manera muy sencilla, porque si no, no lo va a entender. Pero bueno, es una realidad, hay energía cada vez más limpia, los precios yo creo que van a bajar muchísimo porque evidentemente además podemos crear energía desde las casas y desde otros muchos sitios que se podrá hacer energía mucho más limpia y mejor, y además estáis en medios solidarios, o sea que es perfecto, es la combinación de empresas, y además yo creo que son las empresas que van a triunfar de verdad. De verdad, por eso fíjate, cuando yo hablo siempre, aquí hablamos de empresas, de directivos y de sociedad, porque existe una correlación, existen las familias, trabajamos, tenemos que volver, tenemos que crear una casa, tenemos que crear un mundo mejor de verdad, de verdad. A ver, nosotros cuando hemos planteado este proyecto es sobre todo por intentar acercar la energía a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables, por crear esta cultura de sostenibilidad, pero también la parte de solidaridad. Nosotros en las formaciones que estamos impartiendo en centros escolares, los niños nos responden de una manera maravillosa, se implican, explican casos y nos estamos encontrando con que ellos al final van a ser el futuro, pero los tenemos que preparar un poco para el futuro que les espera. Y luego vuelven a casa y insisten y ponen a sus padres un poco contra las cuerdas, porque le dicen esto no se hace así, tenemos que ahorrar energía, tenemos que mirar lo de las placas solares o tenemos que ir caminando a comprar al mercado en lugar de coger el coche. Y esto nos lo estamos encontrando con los niños, o sea que tenemos que crear esta cultura. Sí, señor, información que muchas Información. Pues oye, un placer, Isabel, tenerte a ti, de verdad da gusto,
Más empresas como tú es lo que necesitan una sociedad como la española para crecer de verdad, aportando valor a las empresas, a las personas y a la sociedad. Un placer, de verdad, Isabel, tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Bueno, y ahora vamos a ver otros programas de Tinku que, como sabéis, no solo existe management, existen programas muy interesantes y los vamos a ver ahora y qué contenidos tienen.